Hola, bienvenidos, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con este tema que está padrísimo y ya muchos de los que están aquí ya lo tomaron, pero lo tomaron en la práctica, porque se llama la adolescencia. Dice, ha llegado el momento de abandonar en forma definitiva el falso pudor y los prejuicios relacionados con el tema sexual. Es necesario comprender en forma clara y precisa el problema sexual de los adolescentes de ambos sexos. A los 14 años de edad aparece en el organismo del adolescente la energía sexual que fluye entonces abayazadoramente por el sistema neurosimpático. Este tipo especial de energía transforma el organismo humano, modificando la voz en el varón y originando la nueva función ovárica en la mujer. El organismo humano es una auténtica fábrica que fabrica elementos groseros en finas sustancias vitales. Fíjense, transforma elementos groseros en finas sustancias vitales. Los alimentos que llevamos al estómago pasan múltiples transformaciones y refinamientos hasta culminar definitivamente en esa sustancia semisólida, semilíquida, mencionada por Paracelso con el término ens seminis, entidad del semen. Ese vidrio líquido, flexible, maleable, ese esperma, contiene en sí mismo en forma potencial todos los gérmenes de la vida. El gnosticismo reconoce en el esperma el caos de donde surge con vehemencia la vida. Los viejos alquimistas medievales, tales como Paracelso, Sendivogius, Nicolás Flamel, Raimundo Lulio, estudiaron con profunda veneración el enseminis, o, fíjense cómo le llaman, el mercurio de la filosofía secreta. Y lo define como un vidrio. Este vitriolo es un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales. En este mercurio de la antigua sabiduría, en este semen, se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. Es lamentable que muchos jóvenes, por falta de verdadera orientación psicológica, se entreguen al vicio de la masturbación o se desvíen lamentablemente por el sendero infrasexual del homosexualismo. A los niños, a los jóvenes se les da información intelectual sobre muchos temas y se les encarrila por la vía del deportismo, cuyo abuso acorta la vida miserablemente. Ya hemos visto que si abusas del deporte o del ejercicio, gastas esa energía vital, ¿no? Y entonces, pues, mucha gente queda paralítica en su vejez. Y dice, pero desgraciadamente, al aparecer la energía sexual con la cual se inicia la adolescencia, tanto padres de familia como maestros de escuela basados en un falso puritanismo y en una moral estúpida, resuelven callar criminosamente. Fíjense, nadie, es muy difícil que logremos tocar este tema así de manera abierta, pues con los jóvenes. Y a nosotros nos pasó lo mismo en nuestra edad, o sea, nuestros padres era vedado, ¿no? O sea, tú no puedes hablar de sexo. Ahí les voy a contar una anécdota a mí que me pasó, ¿no? Cuando empecé con estos estudios pues estudios que todos tenemos, este, pues esa inquietud, ¿no? Y bueno, a mí me tocó que de la primaria, exactamente en sexto de primaria, pues una de las clases pues era el tema sexual. Y entonces como los papás ni la escuela ni nadie se quería hacer, ni la iglesia, se querían hacer responsables de este tema porque lo desconocen, realmente lo desconocemos como debe de entregarse, como debe de enseñarse. Y entonces, por un lado en la escuela, a mí me estaban mandando a un hospital, al Río de la Loza, y ahí el papá de una amiga, el doctor Río de la Loza, nos daba este curso, y, y pues nos platicaban, ¿no? Señoritas, enfermeras, doctores, él. Y nos platicaban pues lo que es el sexo, que a la mujer en qué edad, qué iban a sentir cuando les bajara por primera vez, ¿no? Cuál era el proceso del embarazo. Y ahí lo enfocaban más a que no nos embarazáramos, más que a entregarnos una verdadera enseñanza de esto. Y entonces se cuidaba mucho lo que es la virginidad. La virginidad, pues, esa pequeña película de Limen, ¿no? Que nos decían que teníamos que tener mucho cuidado porque las mujeres de un centón, andando a caballo, andando en motocicleta, en bicicleta, en todo esto, pues podían perder esta virginidad.
Y a los hombres, pues nos aterraban con esa idea del embarazo, etcétera. Pero se me quedó muy grabado lo de la virginidad, ¿no? Porque tú decías, bueno, pues la virgen. Y por otro lado, a la misma edad, me estaban preparando en el catecismo, en la iglesia católica, pues para hacer mi primera comunión. Y también hablaban de, no de la virginidad tal cual como me lo estaban diciendo, pero sí de una Virgen María. Y entonces, pues tú decías virginidad contra virgen, ¿qué es esto? O sea, ¿quién es virgen, quién no? Y entré yo en una duda. Y entonces cuando yo quería preguntar lo que estaba viendo en el tema del catolicismo, en la iglesia, de la virginidad, decía yo, bueno, pues si el niño Dios, de la Virgen María, pues es virgen, entonces si me están enseñando por el otro lado un hilito de tela que es el himen y que eso le llaman virginidad, y si pasa por ahí la cabeza del niño, pues ya automáticamente pues la virgen dejó de ser virgen. ¿Sí me explicó? Y entonces ese cuestionamiento y esas dudas que empecé yo a tener desde esa corta edad, pues nadie me las sabía resolver. Porque en la iglesia era como casi casi pecado y expulsión si yo hacía este tipo, bueno, no se hacía, cuando hice este tipo de cuestionamiento. Y por el otro lado, entonces en la escuela o en el hospital este de Río de la Loza, pues me daban otra información. Entonces esa confusión era terrible. Y se los platico porque así crecimos la mayor parte de mi generación y muchas generaciones todavía crecen con esas, pues con esas dudas, con esos cuestionamientos, sin saber realmente, pues qué es lo que se debía de hacer o de qué estábamos hablando. Y dice el maestro, dice, hay silencios delictuosos, fíjense, o sea, callar, y existen palabras infames, o sea, decir cosas que no sabemos. Dice, callar sobre el problema sexual es un delito. Hablar equivocadamente sobre el problema sexual constituye también otro delito. Entonces, en esa historia, imagínense, yo, pues ellos, todos, así, él, tú, nosotros, vosotros, todos callamos en esos delitos de que no podíamos preguntar, no, entonces callábamos, y si preguntábamos o hablábamos equivocadamente sobre el tema, también era un delito. Dice, si los padres y maestros callan, los pervertidos sexuales hablan y las víctimas vienen a ser los adolescentes inexpertos. Si el adolescente no puede consultar a padres ni a maestros, consultará entonces a sus compañeros de escuela, posiblemente ya desviados por el camino equivocado, ¿no? Y ahí empieza esa perversión. Nos pervertíamos. El resultado no se deja esperar por mucho tiempo y el nuevo adolescente siguiendo falsos consejos se entregará al vicio de la masturbación o se desviará por el camino del homosexualismo. Y fíjense, curiosamente, en esa edad, en ese momento, todos nosotros, todos, pues hablábamos como hasta en tono de risa, en tono, no de burla, pero sí de risa de que desconocíamos el tema y entonces pues las pláticas eran pues la curiosidad, ¿no? Como dicen, la curiosidad mató al gato, pues intercambiábamos, te decían, no te puedes masturbar, pero entrabas al cuarto de tus padres y encontrabas en sus cajones más ocultos, porque todos los niños pues investigamos, encontramos y todo eso, y encontrabas pues esas revistas pornográficas, ¿no? Y entonces pues toda esa información, tu cuerpo teniendo una reacción físico-biológica, ¿sí? Natural, pues como no era sabido explicar, tú no sabías qué hacer con esa situación, ¿no? Y el vicio de la masturbación arruina totalmente la potencia cerebral. Es necesario saber que existe una íntima relación entre el semen y el cerebro. Es necesario cerebrizar el semen y es necesario seminizar el cerebro. El cerebro se seminiza transmutando la energía sexual, sublimándola, convirtiéndola en potencia cerebral. En esta forma queda el semen cerebrizado y el cerebro seminizado. La ciencia gnóstica estudia a fondo la endocrinología, ¿sí? El sistema hormonal, y enseña métodos y sistemas para transmutar las energías sexuales. Esto lo vemos en el libro que hablamos de criminología y endocrinología, ¿no? Del mismo maestro, Samael Aumbeor. Pero en este asunto no encaja dentro de este libro. Es en otro libro donde podemos estudiar todas estas fuerzas hormonales.
Y dice, si el lector quiere información sobre gnosticismo, debe estudiar nuestros libros gnósticos e ingresar a nuestros estudios. Aquí lo aclara el maestro, dice, aquí estamos tocando así superficialmente este tema, pero es bien importante que nosotros comprendamos pues todo este sistema hormonal, que hormona quiere decir excitación o ansias de ser. Y a esta edad de la adolescencia es cuando empieza todo esto. Los adolescentes deben sublimar las energías sexuales cultivando el sentido estético, aprendiendo la música, la escultura, la pintura, realizando excursiones a las altas montañas, etcétera. Gracias a Dios, yo en esa época, digo, sí caí en este vicio también espantoso, como muchos de todos nosotros, pero pues fui Boy Scout y eso me ayudaba a comprender o a transmutar caminando por la montaña toda esta energía. Y también aprendí música de viento, bueno, de metales, toqué la trompeta o el flugelhorn, y entonces pues cumplí con estas dos. ¿Cuántos rostros que hubieran podido ser bellos? Fíjense, ¿cuántos rostros que hubieran podido ser bellos se marchitan? ¿Cuántos cerebros se degeneran? Todo por falta de un grito de alerta en el momento oportuno, una advertencia. El vicio de la masturbación, tanto en jóvenes como en señoritas, se ha vuelto más común que el lavarse las manos. Y fíjense, hoy en día yo tengo hijos y a nuestros hijos les están enseñando también equivocadamente, ¿sí? Y ven como un acto natural el masturbarse. Y fíjense, ¿y por qué los padres permiten que los hijos se masturben? ¿Sí? Porque les quita energía. Entonces ellos es como un descanso, dejar al hijo, fomentar en los hijos esa masturbación, porque entonces el hijo, si ustedes lo logran observar, se va apagando. Los manicomios están llenos de hombres y mujeres que arruinaron su cerebro en el asqueante vicio de la masturbación. El destino de los masturbadores es el manicomio. El vicio del homosexualismo tiene podridas las raíces de esta raza caduca y perversa. Parece increíble que en países como Inglaterra, que presumen de cultos y supercivilizados, existan libremente los cines donde se exhiben películas de tipo homosexual. Parece increíble que sea precisamente en Inglaterra donde ya se hacen esfuerzos por legalizar oficialmente los matrimonios de tipo homosexual. En las grandes metrópolis del mundo existen actualmente prostíbulos y clubes de tipo homosexual. La cofradía tenebrosa de los enemigos de la mujer hoy en día tiene organizaciones pervertidas que asombran por su fraternidad degenerada. A muchos lectores podrá sorprenderlos demasiado esto de la fraternidad degenerada, pero no debemos olvidar que en todos los tiempos de la historia han existido siempre diversas hermandades del delito. La cofradía morbosa de los enemigos de la mujer es fuera de toda duda una hermandad del delito. Los enemigos de la mujer ocupan siempre o casi siempre los puestos claves dentro de la colmena burocrática. Cuando un homosexual va a la cárcel, bien pronto queda libre debido a la influencia oportuna de los hombres clave de la cofradía del delito. Si un afeminado cae en desgracia, bien pronto recibe auxilios económicos de todos los siniestros personajes de la cofradía del delito. Los miembros tenebrosos del homosexualismo se reconocen entre sí por el uniforme que ostentan. Asombra saber que los maricones usan uniforme, pero así es. El uniforme de los homosexuales corresponde a toda moda que se inicia. Los maricones inician, los maricones inician toda nueva moda. Cuando una moda se vuelve común, entonces ellos inician otra. En esta forma, el uniforme de la cofradía del delito es siempre nuevo. Todas las grandes ciudades del mundo hoy en día tienen millones de homosexuales. El vicio del homosexualismo inicia su marcha vergonzosa durante la adolescencia. Muchas escuelas de adolescentes, varones y señoritas son verdaderos prostíbulos de tipo homosexual. Vemos ese caso, ¿no? De la náhuac, de los padres que se metían, el padre Maciel y todo esto. Y es un tema que es terrible. ¿Por qué? Porque ahí muchas veces por falta de orientación, por falta de, pues, de interés en tus hijos, ¿sí? Nos dejan o nos ponen a los hijos en escuelas y en donde hay prácticas que todo el mundo pues se hace como que, pues se calla,
Y entonces, ¿por qué sientes vergüenza de hablar con tus padres, de hablar con tus hijos? No te lo permiten, etcétera. Y entonces es algo terrible. Millones de señoritas adolescentes marchan resueltamente por el tenebroso camino de los enemigos del hombre. Millones de adolescentes de sexo femenino son homosexuales. La cofradía del delito entre el homosexualismo femenino es tan fuerte como la cofradía del delito entre el sexo masculino. Es urgente abandonar radicalmente y en forma definitiva el falso pudor y señalar a los adolescentes de ambos sexos francamente todos los misterios sexuales. Solo así podrán encaminarse las nuevas generaciones por la senda de la regeneración. Como ven, es un tema pues muy hermoso, muy fuerte, pero que todos nosotros, pues todos se callan. ¿Por qué? Porque es un tema vergonzoso y no lo hacen ver así con temor y todo esto del sexo. Y la invitación pues es a que tengamos abiertos bien los ojos para que podamos tocar este tipo de temas y bien orientarnos entre todos. Y la televisión, tristemente, pues fíjense, o sea, entre lo que es el materialismo, el capitalismo y toda esta manera tan desquiciada de hacer dinero, ¿no? Entonces era hacer en vez de ser, de tu real ser. Y pues lo que buscaban, pues era transformar mentes. Y cuando ves que esas mentes o esas personas o esos compañeros que tuvimos y todo eso caen o caemos, ¿no? Cualquiera, nadie está exento de caer en este tipo de situaciones en las cuales pues callamos por vergüenza, no delatamos, no decimos, etcétera, y entonces pues es un problema pues a nivel mundial, pero de la humanidad. Y después de esta parte entramos a la juventud. Y la juventud se divide en dos periodos de a 7 años cada uno. El primer periodo comienza a los 21 años de edad y concluye a los 28 años de edad. Eso es la juventud. El segundo periodo se inicia de los 28 y termina a los 35 años. Los basamentos de la juventud se encuentran en el hogar, la escuela y la calle. La juventud levantada sobre la base de la educación fundamental resulta, de hecho, edificante y esencialmente dignificante. La juventud levantada sobre cimientos falsos es por consecuencia lógica un camino equivocado. La mayoría de los hombres emplean la primera parte de la vida en hacer miserable el resto de ella. Fíjense, la mayoría de los hombres emplean la primera parte de la vida en hacer miserable el resto de ella. Los jóvenes, por un concepto equivocado de falsa hombría, suelen caer en brazos de las prostitutas. Los excesos de la juventud son letras giradas contra la vejez, pagaderas con intereses bien caros a los 30 años. Sin educación fundamental, la juventud resulta una embriaguez perpetua. Es la fiebre del error, el licor y de la pasión animal. Todo lo que el hombre ha de ser en su vida se encuentra en estado potencial durante los primeros 30 años de existencia. De todas las grandes acciones humanas de que tengamos conocimiento, tanto en épocas anteriores como en la nuestra, la mayor parte de ellas han sido iniciadas antes de los 30 años. El hombre que ha llegado a los 30 años se siente a veces como si saliera de una gran batalla en que ha visto caer a multitud de compañeros uno tras otro. A los 30 años, los hombres y las mujeres han perdido ya toda vivacidad, su entusiasmo, y si fracasan en sus primeras empresas, se llenan de pesimismo y abandonan la partida. Las ilusiones de la madurez suceden a a las ilusiones de la juventud. Sin educación fundamental, la herencia de la vejez suele ser la desesperación. La juventud es fugaz. La belleza es el esplendor de la juventud, pero es ilusoria. Esta no dura. Permítanme un momentito. Entonces, bueno, perdón, una disculpa. La juventud es fugaz. La belleza es el esplendor de la juventud, pero es ilusoria. No dura. La juventud tiene el genio vivo y el juicio débil. Raros en la vida son los jóvenes de juicio fuerte y genio vivo.
Sin educación fundamental, los jóvenes resultan pasionales, borrachos, bribones, mordaces, concupiscentes, lujuriosos, glotones, codiciosos, envidiosos, celosos, matones, ladrones, orgullosos, perezosos, etc. La mocedad es un sol de verano que pronto se oculta. A los jóvenes les encanta malgastar los valores vitales de la mocedad. Los viejos cometen el error de explotar a los jóvenes y a conducirlos a la guerra. La gente joven puede transformarse y transformar el mundo si se orienta por la senda de la educación fundamental. En la juventud estamos llenos de ilusiones que solo nos conducen al desencanto. El yo o el ego aprovecha el fuego de la juventud para robustecerse y hacerse poderoso. El yo quiere satisfacciones pasionales a cualquier precio, aun cuando la vejez sea totalmente desastrosa. A la gente joven solo le interesa entregarse en brazos de la fornicación, el vino y los placeres de toda especie. No quieren darse cuenta los jóvenes de que ser esclavos del placer es propio de meretrices, que no de, pero no de los hombres verdaderos. Ningún placer dura lo suficiente. La sed de placeres es la dolencia más despreciable que hace a los animales intelectuales. El gran poeta de habla española, Jorge Manrique, dijo: cuán presto se va el placer, como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Aristóteles, hablando sobre el placer, dijo: cuando se trata de juzgar el placer, los hombres no somos jueces imparciales. El pobre animal intelectual goza justificando el placer. Federico el Grande no tuvo inconveniente en afirmar enfáticamente: el placer es el bien más real de esta vida. El dolor más intolerable es producido por la prolongación del placer más intenso. Los jóvenes calaveras abundan como la mala hierba. El yo calavera siempre justifica el placer. El calavera crónico aborrece el matrimonio o prefiere aplazarlo. Grave cosa es aplazar el matrimonio con el pretexto de gozar de todos los placeres de la tierra. Absurdo es acabar con la vitalidad de la juventud y luego casarse. Fíjense, absurdo es acabar con la vitalidad de la juventud y luego casarse. Mucha gente dice: yo no me caso ahorita, yo no me caso ahorita. ¿Por qué? Porque están disfrutando tirar toda esa energía, toda esa vitalidad, para ya, una vez satisfecha toda esta situación, entonces entregarse al matrimonio. Y las víctimas de semejante estupidez son los hijos. Muchos hombres se casan porque están cansados. Muchas mujeres se casan por curiosidad. Y el resultado de semejantes absurdos es siempre la decepción. Todo hombre sabio ama de verdad y con todo el corazón a la mujer que ha elegido. Debemos siempre casarnos en la juventud, si es que de verdad no queremos tener una vejez miserable. Para todo hay tiempo en la vida. Que un joven se case es lo normal, pero que un anciano se case es la estupidez. Los jóvenes deben casarse y formar su hogar. Debemos olvidar que el monstruo de los celos destruye los hogares. No debemos olvidar, fíjense. Los jóvenes deben casarse y saber formar su hogar. No debemos olvidar que el monstruo de los celos destruye los hogares. El rey Salomón dijo: los celos son crueles como la tumba, sus brasas son brasas de fuego. La raza de los animales intelectuales es celosa como los perros. Los celos son totalmente animales. El hombre que cela a una mujer no sabe con quién cuenta. Mejor es no celarla para saber qué clase de mujer tenemos. El venenoso griterío de una mujer celosa resulta más mortífero que los colmillos de un perro rabioso. Es falso decir que donde hay celos, hay amor. Fíjense, mucha gente autojustifica sus celos con amor. Te celo porque me importas, porque te amo, si no, no te celaría. Una estupidez. Los celos jamás nacen del amor. El amor y los celos son incompatibles. El origen de los celos se encuentra en el miedo, en el temor. El yo justifica los celos con razones de muchas especies. El yo teme perder al ser amado. Quien quiera de verdad disolver el ego debe siempre estar dispuesto a perder lo más amado.
En la práctica hemos podido evidenciar, después de muchos años de observación, que todo solterón libertino se convierte en marido celoso. Todo hombre ha sido terriblemente fornicario. El hombre y la mujer deben estar unidos en forma voluntaria y por amor, mas no por temor ni celos. Ante la gran ley, el hombre debe responder por su conducta, ante la gran ley en tu propio juicio final, y la mujer por la suya. El marido no puede responder por la conducta de la mujer, ni la mujer puede responder por la conducta de su marido. Responda cada cual por su propia conducta y disuélvase en los celos. El problema básico de la juventud es el matrimonio. La joven coquetona con varios novios se queda solterona porque tanto unos como otros se desilusionan de ella. Es necesario que las jóvenes sepan conservar su novio si es que de verdad quieren casarse. Es necesario no confundir amor con la pasión. Los jóvenes enamorados y las muchachas no saben distinguir entre el amor y la pasión. Es urgente saber que la pasión es un veneno que engaña a la mente y al corazón. Todo hombre apasionado y toda mujer apasionada podrían hasta jurar con lágrimas de sangre que están verdaderamente enamorados. Después de satisfecha la pasión animal, el castillo de naipes se va al suelo. El fracaso de tantos y tantos matrimonios se debe a que se casaron por pasión animal, mas no por amor. El paso más grave que damos durante la juventud es el matrimonio. Y en las escuelas, colegios y universidades se debería preparar a los jóvenes y a las señoritas para este importante paso. Es lamentable que muchos jóvenes y señoritas se casen por interés económico o meras conveniencias sociales. Cuando el matrimonio se realiza por pasión animal o por conveniencias sociales o por interés económico, el resultado es el fracaso. Son muchas las parejas que fracasan en el matrimonio por incompatibilidad de caracteres. La mujer que se casa con un joven celoso, iracundo, furioso, se convertirá en la víctima del verdugo o de un verdugo. El joven que se casa con una mujer celosa, furiosa, iracunda, es claro que tendrá que pasar su vida en el infierno. Para que haya verdadero amor entre dos seres, es urgente que no exista pasión animal. Es indispensable disolver el yo de los celos. Es necesario desintegrar la ira. Es básico un desinterés a toda prueba. El yo daña los hogares. El mí mismo destruye la armonía. Si los jóvenes y las señoritas estudian este libro de educación fundamental y se proponen disolver el ego, es claro y a todas luces que podrán hallar la senda del matrimonio perfecto. Solo disolviendo el ego podrá haber verdadera felicidad en los hogares. A los jóvenes y señoritas que quieran ser felices en el matrimonio, les recetamos estudiar a fondo nuestra educación fundamental y disolver el yo. Muchos padres de familia celan a las hijas espantosamente y no quieren que éstas tengan novio. Semejante proceder es absurdo en un 100% porque las muchachas necesitan tener novio y necesitan casarse. El resultado de semejante falta de comprensión son los novios a escondidas, en la calle, con el peligro siempre de caer en manos del galán seductor. Las jóvenes deben tener siempre libertad para tener su novio, mas debido a que todavía no han disuelto el yo, es conveniente no dejarlas a solas con el novio. Las jóvenes y las señoritas deben tener libertad para hacer sus fiestas en casa. Las sanas distracciones no perjudican a nadie y la juventud necesita tener distracciones. Lo que perjudica a la juventud es el licor, el cigarrillo, la fornicación, las orgías, el libertinaje, las cantinas, los cabarets, las fiestas, etc. Las fiestas de familia, los bailes decentes, la buena música, los paseos al campo, etc., no pueden perjudicar a nadie. La mente daña el amor. Muchos jóvenes han perdido la oportunidad de contraer matrimonio con magníficas mujeres debido a sus temores económicos, a los recuerdos del ayer, a las preocupaciones por el mañana. El miedo a la vida, al hambre, a la miseria, a los vanos proyectos de la mente, se convierten en la causa fundamental de todo aplazamiento nupcial. Y fíjense cómo están, tú le preguntas a cualquier joven de esta época, de nuestra época, y le dices, oye, ¿y qué piensas del matrimonio, casarte? Y te dicen, no, yo ahorita no me caso.
y desde mi generación y otras generaciones. Tenemos que tener, fíjense, por la presión social, económica que nos ha puesto esta sociedad, nosotros primero tenemos que terminar una carrera porque nos educan a que no somos nadie en la vida sin esa carrera. Y después, pues obviamente desgastamos estúpidamente nuestra energía en estos estudios, que casi nadie recuerda nada de lo que son sus estudios, y entramos en empresas para trabajar y dejar ahí nuestra vida para hacer dinero. Y una vez que tenemos ya el dinero, el puesto, que logramos el éxito y todo esto, entonces ya estamos dispuestos a casarnos. Y entonces ya las señoritas se fijan en jóvenes más grandes o mucho más grandes, con una posición económica, pero todo eso es una fantasía, una estupidez. Muchos son los jóvenes que se proponen no contraer nupcias hasta que en tanto no posean determinada cantidad de dinero, casa propia, coche último modelo y mil tonterías más como si todo fuese la felicidad. Es lamentable que esa clase de varones pierdan bellas oportunidades matrimoniales por causa del miedo a la vida, a la muerte, al qué dirán. Semejante clase de hombres se quedan solterones para toda su vida o se casan ya demasiado tarde cuando ya no les queda tiempo para levantar una familia y educar a sus hijos. Realmente todo oficio o todo lo que necesita un varón para sostener su mujer y sus hijos es tener una profesión o un oficio humilde y eso es todo. Muchas jóvenes se quedan solteronas por estar escogiendo marido. Las mujeres calculadoras, interesadas, egoístas, se quedan solteronas o fracasan rotundamente en el matrimonio. Es necesario que las muchachas comprendan que todo hombre se desilusiona de la mujer interesada, calculadora y egoísta. Algunas mujeres, jóvenes deseosas de despescar marido, se pintan la cara en forma exagerada, se depilan las cejas, se encrespan el cabello, se ponen pelucas y orejas postizas. Estas mujeres no comprenden la psicología varonil. El varón por naturaleza aborrece a las muñecas pintadas y admira la belleza totalmente natural y la sonrisa ingenua. El hombre quiere ver en la mujer la sinceridad, la simplicidad, el amor verdadero y desinteresado, la ingenuidad de la naturaleza. Las señoritas que quieran casarse necesitan comprender a fondo la psicología del sexo masculino. El amor es el sumum de la sabiduría. El amor se alimenta con amor. El fuego de la eterna juventud es el amor. ¿Cómo ven? Pues bueno, pues vamos a quedarnos hasta aquí. Vamos a apagar esta grabación.